Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de la noticia del día que sin lugar a dudas tiene que ver con la incorporación de Agustín Alayes al departamento de fútbol de Estudiantes de La Plata. Algo que se venía rumoreando, ¿sí? Algo que estaba en las posibilidades. Una figura que Verón me parece que siempre quiere que esté en el club. La realidad es que las dos veces que se fue a Layes de Estudiantes en su rol de manager o director deportivo o parte de esta secretaría de fútbol, en los dos casos sí fue por decisión propia, nunca desde altos mandos, Verón u otros miembros de la comisión directiva fueron los que tomaron esta decisión. Primero, allá por, si no me equivoco, 2017-18 aproximadamente, donde tuvo una especie de licencia, un parate, cerca del regreso a uno, ¿sí? De la consolidación del regreso a uno, en un momento en el cual creo que su figura sufrió varias críticas un poco por demás, y ahora voy a hablar por qué considero eso. Y luego, después de 2021, momento en el cual Marcos Angeleri termina de algún modo tomar su rol, ¿sí? Desde 2022 en adelante hasta ahora. ¿Esto quiere decir que finalmente Angeleri se va del club? Bueno, por el momento pareciera que no. Y esto no es algo ni improvisado, ni mucho menos. Por el contrario, en realidad es algo que ya se viene pensando desde el verano, ¿sí? Alguno quizás recordará que durante los últimos meses de 2024 y los primeros meses de 2025 se habló de la posibilidad de que algunos otros exjugadores se sumaran a la estructura, ¿sí? Del fútbol de Estudiantes, algunos por parte de esta secretaría, otros más para inferiores, como se sumó Iberbia, por ejemplo. Luego otro candidato era Maggiolo, que finalmente terminó tomando un rol más o menos similar en Tigre, ¿sí? Lo cierto es que también en algún momento se habló de la posibilidad del Chino Benítez, algo que me parece que quedó en veremos. Hoy no forma parte específicamente del fútbol de Estudiantes, aunque por supuesto el Chino siempre está ligado al Pincha por su fanatismo por el club, por su hijo, que si no me equivoco sigue jugando en las inferiores y demás. Ahí hay una ligación importante. Bueno, lo cierto es que desde el club o desde la comisión directiva, por supuesto, principalmente desde la figura de Juan Sebastián Verón, un claro objetivo era de algún modo también darle más herramientas, ¿sí? A este departamento, y no simplemente tener o una figura u otra y reemplazar a uno por otro y ya está, sino que por el contrario, la idea es de algún modo acompañar más, tener distintas figuras experimentadas y que por supuesto también busquen lo mejor para el club. ¿Esto quiere decir que hubo posibilidades de que Angeleri se fuera? Bueno, sí, por supuesto que hubo muchas críticas internas, algo a la vista luego de este muy mal primer semestre de 2025, donde me parece que muchos refuerzos no rindieron. Se armó un plantel bastante amplio en cantidad de jugadores y sobre todo con varios reemplazos, ¿sí? Distintas variantes por posición, y que en algunos casos ni siquiera el que quedó como titular terminó dándole resultados. Es decir, Estudiantes en algunos puestos tiene hasta 2 o hasta 3 jugadores y ninguno terminó de consolidarse, ¿sí? Como ha pasado con los defensores centrales, como ha pasado con los delanteros. Entonces eso ha generado malestares y por supuesto una revisión interna sobre cómo enfocar y cómo trabajar todo para, obviamente mejorar el equipo y por supuesto con la ventaja de seguir vivos en Copa Libertadores, haber pasado a octavos de final, algo no menor porque, primero por un lado, Estudiantes hace que cuente con otro presupuesto, ¿sí? Para afrontar lo que queda de este 2025 y al mismo tiempo sigue la gran esperanza, ¿sí? O sigue ese máximo objetivo que es ir por la quinta Copa Libertadores, por supuesto, algo no sencillo, algo que no es que uno pueda ponerse como única meta, si se quiere, como hacen algunos equipos brasileños o como hacen Boca y River, que si no lo logran es un fracaso. Por supuesto que no es algo fácil de lograr, porque a pesar de que Estudiantes pueda
conformar un gran equipo, por más de que Estudiantes haga las cosas bien y pelee durante varios años ahí arriba frente a los más importantes, la realidad es que sobre todo a la comparación con Brasil es muy difícil pelear con sus presupuestos, ¿sí? Brasil ficha jugadores por más de 20 millones de dólares, trae figuras bastante jóvenes que todavía mantienen un buen nivel en el fútbol europeo, algo que incluso para los equipos más grandes o con mayor presupuesto económico en el fútbol argentino también pasa a ser una gran dificultad. Entonces Estudiantes también en ese sentido, como la gran mayoría de los clubes, corre un poco de atrás, necesita conformar grandes equipos de forma inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aprovechando presupuestos un poquito más escuetos, ¿sí? Y haciendo lo mejor posible para por lo menos llegar a lo más lejos posible en el certamen, y además por supuesto también, y algo no menor, tratar de clasificarse en la mayor cantidad de veces seguidas a Copa Libertadores, algo que lógicamente te acomoda mucho, ¿sí? En cuanto a términos económicos y también para mantener el plantel. Esas cuestiones me parece que son las que terminan trayendo de regreso a Agustín Alayes, ¿sí? Como digo, no seguramente para reemplazar a Angeleri, sino me parece para conformar una mejor secretaría de fútbol, ¿sí? Con un poquito más de experiencia, con distinto rol, ¿sí? Que cada uno quizás pueda ampliar, si se quiere, el panorama, que cada uno tenga una tarea específica y así poco a poco ir creciendo, ¿sí? Que me parece que es hoy lo que necesita Estudiantes, no solo para este mercado de pases, sino también para proyectar un buen 2026, para tener un buen 2027 más adelante y demás, ¿sí? Entonces todas esas cuestiones son las que hoy casi por completamente confirmado terminan trayendo el posible o casi seguro regreso de Agustín Alayes al fútbol de Estudiantes de La Plata, ¿sí? Donde también por supuesto va a estar más involucrado Juan Sebastián Verón, con distintos contactos directos con algunos jugadores, como ha hecho casi siempre, ¿sí? Salvo en algunos mercados de pases en los cuales decidió involucrarse un poco menos, a veces por cuestiones personales y otras porque la realidad es que veía que el funcionamiento del equipo estaba bien, entonces quizás eligió delegar, ¿sí? O no dar tantas opiniones y solamente meterse cuando era necesario. Lo cierto es que luego en la mayoría de los casos siempre algún tipo de intervención tuvo, a veces por un jugador específico, sobre todo en esos mercados de pases que terminaron regresando algunas figuras o ex jugadores de la institución, ¿sí? Como ha sucedido a lo largo de estos últimos años recientemente. Bien, eso es lo que probablemente vaya a hacer Juan Sebastián Verón a lo largo de este mercado de pases, donde está claro la gran figura, ¿sí? La figurita difícil es el regreso de Joaquín Correa, que queda libre del Inter de Milán, reciente finalista de la Champions. Entonces probablemente intervenga más desde ese lugar, ¿sí? Por su cercanía con Joaquín, por su cercanía con algún otro jugador, ¿sí? Con lo que importa también y lo que ponderan muchos deportistas, el llamado de una figura de la talla de Verón, ¿sí? Eso me parece que es lo importante. Eso quiere decir que va a definir él a dedo quiénes vienen y no va a escuchar en lo más mínimo al resto del departamento de fútbol, o se va a evitar a lo que quiera el técnico y demás. No, por supuesto que no sucedió hasta ahora y no va a suceder tampoco en este mercado de pases. Incluso si Eduardo Domínguez por algún motivo terminara decidiendo no continuar en Estudiantes, ¿sí? Verón nunca fue de tomar toda la responsabilidad y manejar todo. Al contrario, siempre se busca tener distintas voces y me parece que eso es el objetivo en este momento en caso de que Angeleri y Alayes terminen trabajando juntos, ¿sí? Y eventualmente puede que también se siga ampliando el departamento con distintas figuras, con distintas personas, ¿sí? Y eso me parece que daría lugar a una buena comisión, ¿sí? Por supuesto con gente formada, con gente preparada, ir también, digamos, demostrando resultados. Yo creo que, y ahora voy con lo que quería decir específicamente sobre Agustín Alayes, me parece que a Alayes se le cae mucho por algunos mercados de pases que fueron flojos, pero se descontextualiza
en cuanto a que muchos fueron muy cerca del estadio, ¿sí? Por lo cual gran parte de los fondos, ¿sí?, que tenía Estudiantes iban al estadio, fueron destinados al estadio directamente. Entonces no es que Estudiantes durante esos años afrontó muchos mercados de pases con demasiado presupuesto, ¿sí? Por eso, si se fijan, a lo largo de 2016, 2017, 2018 e incluso hasta principios de 2019 y en parte 2020, la gran mayoría de los jugadores, ¿sí?, han llegado a préstamos de 12 meses o incluso 18 meses, ¿sí? Muy pocos jugadores fueron comprados a lo largo de esos años, salvo algunas excepciones, salvo algunos que llegaron a préstamo y luego sus fichajes fueron adquiridos, pero la realidad es que la mayoría fueron apuestas del fútbol extranjero o incluso del fútbol local que llegaron a préstamo o llegaron en condiciones de libre y se los aprovechó lo más posible. Algunos pudieron continuar un tiempo más en la institución, otros no. Pocos fueron los que Estudiantes directamente compró. Se me ocurre, por ejemplo, Fernando Zucchi, que fue comprado allá por 2018, pero la verdad es que después la gran mayoría de jugadores que tuvimos a lo largo de esos años, el club tuvo que ir a buscarlos a través de préstamos. Un poco porque era una decisión de cómo afrontar los mercados de pases, sí, pero también hablaba de la situación económica en la que estaba Estudiantes, que no tenía números en rojo, pero estaba claro que el presupuesto estaba destinado puntualmente al estadio, ¿sí? Una vez culminado el estadio, allá por noviembre de 2019, ¿sí? Bueno, desde ese momento me parece que está a las claras vistas que la forma de negociar de Estudiantes en los mercados de pases subsiguientes cambió bastante, ¿sí? Cambió en ese último tiempo que estuvo Alayes en el club, ¿sí?, hasta 2021, no recuerdo si casi fines de 2021 aproximadamente, que ya Estudiantes tenía la posibilidad de comprar jugadores. El nivel futbolístico de Estudiantes mejoró bastante, ¿sí? En 2022 el Pincha volvió a disputar la Copa Libertadores, luego en 2023 la Copa Sudamericana, ahora en 2025 nuevamente la Copa Libertadores. El año pasado Estudiantes logró ser campeón, por supuesto, sí, con Angeleri desde 2022 en este rol, ¿sí?, si se quiere en el mismo rol que venía teniendo Agustín Alayes hasta entonces, sí, pero en gran parte yo creo que el rol de Alayes en esos años previos, posteriores a que se finalizara la obra del estadio, dio de algún modo la base para lo que vino después, ¿sí? Para tener una buena base que ponderara y diera la posibilidad de ese crecimiento institucional que hasta ahora nos ha dado 3 nuevos títulos, ¿sí? La Copa Argentina, la Copa de la Liga del año pasado y el Trofeo de Campeones. Y bueno, lo que venga más adelante y sobre todo también una mayor participación en campeonatos internacionales como los que mencionaba y como la propia Copa Libertadores que se encuentra disputando actualmente Estudiantes. Entonces me parece que a Alayes a veces se lo juzga por demás, ¿sí?, sin contextualizar, poniendo simplemente un listado de varios nombres, los cuales algunos fallaron, otros no tanto. Muchas veces es más fácil quedarse con esos que no funcionaron que con los que sí le dieron resultados al club. Algunos le dieron más resultados que otros, por supuesto. Algunos terminaron incluso siendo vendidos por una suma mayor. Otros quizás estuvieron varios años y se terminaron yendo libres. Da igual. Me parece que el rol de Alayes ha sido bastante bueno, ¿sí? Viene además de sumar una experiencia nueva en Peñarol a lo largo de 2024, algo que no me parece menor porque también creo que, como ha dicho varias veces Mariano Andújar, está bueno también para ese rol poder salir del club en el cual uno está tan asociado y trabajar en otros lugares, conocer de algún modo otras realidades, otros presupuestos, otro fútbol, como sucedió con Alayes en Uruguay. Entonces me parece que eso también te puede dar ciertas herramientas y una nueva visión para luego ahora volver, como es este caso, ¿sí?, y venir con nuevas ideas, ¿sí? Y sobre todo a un Estudiantes que hoy no está parado en el mismo lugar que allá por 2017 o 2018, sino que está
con la balanza económica mucho más ordenada, ya sin el préstamo a pagar del estadio, con un equipo que está en un mejor nivel competitivo, a pesar de que hasta ahora no haya tenido un 2025 demasiado bueno. Yo creo que todo eso y mucho más puede darnos otra versión de Agustín Alayes como manager, sobre todo si está acompañado. Sí, me parece que todo eso puede terminar dando cosas buenas. Después, por supuesto, todos van a tener, digamos, vamos a seguir teniendo fichajes que funcionen un poco mejor que otros, algunos que les cueste asentarse más que a otros, ¿sí? Eso me parece que hay que, digamos, lo vamos a juzgar con el tiempo. Yo no considero que sirva juzgar un mercado de pases en el momento que se hace, ¿sí? Sí creo que se puede juzgar en base a si se fue a buscar o no, o si se logró traer las posiciones que el club necesitaba, ¿sí? Como digo ahora, que para mí Estudiantes, si quiere pelear genuinamente la Libertadores, tiene que ir a buscar un arquero, 2 centrales y por lo menos un delantero y hasta si se puede un creador de juego, ¿sí? Es decir, no traer 7 jugadores, por supuesto, sino esos puestos específicos, pero ir a buscar jugadores que puedan ser titulares, que sean mayor garantía que la que tenés hasta ahora. Y luego, obviamente, competirán y quizás se termina sentando un poco más alguno que está desde antes. Eso uno no lo sabe, sí, si no sería muy sencillo cumplir ese rol y sería mucho más fácil de juzgar. Eso lo juzgaremos más adelante en base a los resultados que dio cada uno de forma colectiva e individual. Esa es la noticia del día, ¿sí? El casi asegurado retorno de Alayes a Estudiantes de La Plata, ¿sí? Todavía no está confirmado oficialmente. Hoy, en medio de todos estos rumores, Alayes estuvo en el club, eso sí está confirmado. Y además, Juan Sebastián Verón en sus redes sociales subió una historia de aquel gol, ¿no? Importantísimo, donde abraza a Alayes festejando, claramente dando a entender que va a volver a ser parte de la institución. ¿Se vienen más cambios seguramente en Estudiantes? Sí, yo creo que sí. Me parece que esto no va a ser todo, pero eso lo veremos en otro video, probablemente a lo largo de los próximos días o próximas semanas, donde se vayan confirmando algunas de estas cuestiones, ¿sí? También hay que terminar de confirmar, como decía, que Domínguez sigue a cargo del primer equipo de Estudiantes. Por el momento, hasta esta hora, yo creo que va a seguir siendo el técnico. Me parece que después de todo el revuelo que hubo, un poco se calmó todo, ¿sí? Creo que ahora los jugadores están de vacaciones, tienen algunas semanas de descanso. Lo mismo el cuerpo técnico. Me parece que eso va a servir para acomodar algunas cosas y entre algunas conversaciones y demás se puede terminar de acomodar todo. Lo cierto es que hoy no hay nada completamente confirmado, por eso es importante ver cómo sigue todo a lo largo de los próximos días. Dejen su me gusta, suscríbanse, que sirve un montón para seguir creciendo como comunidad y para seguir haciendo estos videos. Y nos encontramos la próxima vez.